Muy buenos días, el Señor les bendiga a todos en este día. Quería terminar este día viernes con la ayuda del Señor, hablándoles lógicamente desde la palabra del Señor, una palabra de aliento, una palabra de fuerza que nos lleve a sentir que no estamos solos, que Dios está con nosotros, ayudándonos y dándonos esa fuerza interior para poder salir adelante en todas las situaciones que nos depara la vida. Muy bien, yo quiero leerles en este día en el libro de Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante, Apocalipsis 3, 7 en adelante. Y dice de esta manera la palabra del Señor. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, yo quería compartir algo de lo que hemos estado mirando con el grupo de WhatsApp en cuanto a las 7 iglesias y sus mensajes dados por Jesús a través de la pluma de Juan. Y hoy vamos a terminar a la tarde con el mensaje, el último mensaje a la Odisea. Pero quería poderles decir algunas cosas que a veces en ese pequeño tiempo que tenemos de grupos, más las preguntas y todo lo que responden, a veces uno no tiene el tiempo de decirlo. Pero quería hablarles de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia es una ciudad interesante que estaba en Asia Menor y que de alguna manera el Evangelio había llegado a esa ciudad de una manera preciosa, y de todas las iglesias, esta iglesia de Filadelfia es una iglesia que no recibe ningún tipo de exhortación de parte de Jesús, porque es una iglesia fiel, es una iglesia que no ha fallado a pesar de las muchas luchas y las muchas situaciones que le tocó vivir. Entonces, permítanme decirles que la iglesia de Filadelfia fue una de las iglesias de las mejores en cuanto a la capacidad que tenían como grupo de poder mantener la unidad, ser fieles y sobre todas las cosas vencer en medio de los problemas. Una de las situaciones que hoy se están dando con esta pandemia y con esta cuarentena en Argentina, se está dando que
las iglesias están siendo disgregadas y muchos cristianos, lógicamente siempre inmaduros, infantiles, medio niños, de repente ven en los problemas como que no es tan importante ser cristiano y entonces se vuelcan a correr a cualquier lado y a veces aún dejando el nombre del Señor en vergüenza. Así que, hermanos, Filadelfia fue fundada por un rey de Pérgamo, el rey Éumenes. Este rey fundó la ciudad de Filadelfia en honor de su hermano llamado Ítalo. Entonces, la palabra Filadelfia significa algo así como el amor fraternal, el amor de los hermanos. Y justamente en esa ciudad la iglesia es fundada y ellos le dan un alto honor al nombre de la ciudad porque el amor y la ayuda y la entrega que tenían de hermanos con hermanos y la unidad que había desde sus pastores hacia el último de la congregación, la verdad que el nombre, si bien fue hecho por un rey pagano, pero venía perfectamente a hablar del amor de Dios, que es ese amor fraterno, ese amor filio, que nos habla de sentir que somos de una sola familia y que por lo tanto debemos amarnos los unos a los otros. Otra cosa que pasó en Filadelfia es que en el año 17 después de Cristo, o sea, el Señor Jesús tenía solamente 17 años y hubo un terremoto en Filadelfia, pero tan fuerte, tan violento, que volteó todas las casas y los sobrevivientes de ese terremoto huyeron y salieron fuera de la ciudad porque no paraban las réplicas. O sea, todo el tiempo estaba temblando la tierra y lo poco que había quedado parado seguía cayendo al piso. Entonces ellos tuvieron que retirarse un tiempo y vivir en carpas de lona, en tiendas, durante el tiempo que duró el gran terremoto. Lógicamente luego el Imperio Romano puso dinero, dio un subsidio y entonces todos volvieron dentro de la ciudad. Lógicamente que tuvieron que volver a reconstruir las casas, los edificios, y entonces el emperador que dio el dinero para la reconstrucción le cambió el nombre y dejó de llamarse Filadelfia para llamarse Neo Cesarea. Y luego vino otro emperador que tomó lugar, un tal Vespasiano, y ese le cambió otra vez el nombre. O sea, primero se llamaba Filadelfia, luego se llamó Neo Cesarea y al último le pusieron el nombre de Flavia. Entonces hubo muchos cambios en la vida de la gente de Filadelfia. Entonces, hermanos, cuando se presenta el Señor se presenta como el verdadero y que tiene llaves, que tiene, dice, la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cuando Él cierra, ninguno abre. Entonces, hermanos, de esta manera, el Señor nos habla que Él tiene toda la autoridad para abrir un espacio, para abrir una posibilidad delante de nosotros, o también, ¿por qué no?, para cerrar alguna puerta y de esa forma no poder avanzar hacia adelante. Él es el que tiene la llave, la llave. Quizás el lunes les voy a hablar qué es la llave de David en la Biblia, pero hoy nos quedamos con que el Señor la tiene en la mano y eso nos habla de autoridad. Nos habla de una autoridad absoluta para abrir, para cerrar y para tener la decisión única,
sobre la iglesia y que nadie, ni el mismo diablo, ni los mismos demonios, pueden cambiar una vez que el Señor ha tomado una decisión. Y entonces comienza, como todas los 7 mensajes a las iglesias, comienza el Señor diciéndole: yo conozco tus obras. Y hermanos, en este día viernes, yo quiero hacer resaltar esto, que el Señor conoce lo que tú estás haciendo. Quizás trabajando por tu familia, quizás luchando por salir adelante, quizás intentando vencer en medio de la situación que nos toca vivir a los argentinos, una situación totalmente alocada, una situación violenta, donde muchos han perdido sus negocios, han perdido su dinero, han perdido el futuro. Entonces, no quiero que en este viernes tú dejes de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Él conoce nuestro obrar y también lo conoce cuando nosotros podemos servir a Dios, cuando apartamos un pequeño tiempo o parte de nuestra vida o de nuestros bienes con los cuales podemos servir perfectamente a la iglesia, servir al Señor, servir en ese amor fraternal, en ese amor filio a nuestra querida familia de la iglesia, la familia de Dios. Entonces, en este conocer las obras, allí nomás le da esta promesa: yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Yo no sé cuántos de ustedes sienten que se les han cerrado las puertas. Bueno, hoy el Señor nos está diciendo: yo abro una puerta delante de ti. Abro una puerta que estuvo cerrada, que no se podía traspasar, que era muy difícil de romper. No es necesario violentarnos, porque Él mismo tiene todas las llaves, todas las combinaciones, y Él abre esa puerta y dice: tengo para ti y delante de ti una puerta abierta que nadie, pero nadie la podrá cerrar. ¿Por qué? ¿Por qué ha abierto una puerta? Simplemente porque ha visto en nosotros dos cosas importantes en medio de esta situación que vive hoy el mundo y que vive Argentina. ¿Cuáles son esas cosas que hacen que Dios levante la llave de David, y abra la puerta y la tenga sujeta de tal manera que nadie la pueda cerrar? Son dos cosas importantes que necesitamos hacer como hijos de Dios. Está mencionado en el versículo 8. Dice: nadie la podrá cerrar, porque aunque tú tienes poca fuerza, o sea, está hablando a personas que no se creen ni los fuertes ni los Superman, que no se creen que van a salir adelante por sus propios medios, que han aprendido a confiar en el Señor. Entonces dice: yo he visto dos cosas en tu vida, que has guardado mi palabra, has guardado mi palabra. Entonces, hermanos, lo más importante de esta hora de prueba es que tú sigas guardando lo que has oído, lo que has aprendido, lo que entiendes que viene como palabra de Dios. Entonces guarda la palabra, no te salgas de ella, no digas: la Biblia no tiene razón, o las promesas de Dios no se cumplen conmigo. Seguramente Dios está mirando si eres fiel a la palabra del Señor. Y la segunda cosa que le dice: y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Saben que en Filadelfia había un grupo de judíos
pero que no eran verdaderos judíos. Ellos estaban emparentados con el emperador de turno y trataban de perseguir a la iglesia, trataban de alguna manera de dañar al pueblo de Dios. Entonces a este grupo el Señor le llama la sinagoga de Satanás, porque por un lado parecía que estaban en los cultos judíos, por un lado parecía que guardaban la palabra, especialmente el Antiguo Testamento, pero sin embargo eran falsos, eran mentirosos y se habían asociado al emperador, que era tenido casi como un demonio sobre la iglesia, porque todo lo que hacían era tratar de destruir al pueblo de Dios. Y en medio de esa sinagoga de Satanás, en medio de esa gente que solamente estaba persiguiendo a la iglesia de Filadelfia no había negado el nombre del Señor. Acuérdense que los emperadores les encantaba que la gente vaya con un frasco de aceite, vuelque sobre el calzado de la estatua de ellos y bese luego los pies de la estatua para que de esa forma tengan algún favor de parte del gobierno. Saben, hermanos, que igual que ese gobierno, los gobiernos de hoy son gobiernos corruptos, son gobiernos que no respetan la palabra del Señor, son gobiernos que no respetan las leyes de Dios. Por eso es que totalmente ajenos a la necesidad que hay hoy sobre Argentina, la necesidad de trabajo, la necesidad de justicia hacia los que están sufriendo, como en el caso de los ancianos, de los niños. Sin embargo, estos gobiernos se dedican a querer aprobar el aborto, a aprobar la ley de género, para que todo degenerado tenga derecho y tenga libertades más que cualquier cristiano que guarda, que defiende la palabra y que también no ha negado el nombre del Señor. Pero me gusta porque en el paso siguiente dice el Señor: he aquí, dice, yo voy a hacer una obra y voy a hacer que esta sinagoga de Satanás, que estos diabólicos que se mueven sobre la tierra, vengan y se postren, se arrodillen, ya no delante del emperador, sino que se arrodillen delante de la iglesia y reconozcan, dice, reconozcan que yo te he amado. Así que, hermano, no sé cuál será tu situación. No tengo la menor idea si será difícil, si estarás derramando algunas lágrimas, si estarás en algún aprieto económico. No sé hasta dónde estarás siendo golpeado y perseguido por el enemigo, pero te quiero decir una cosa, que el amor de mi Dios no se ha terminado. Él sigue amándonos y le va a demostrar a las fuerzas enemigas que Él dice, nos ama de tal manera que todos tendrán que reconocer que por cuanto me ama, me cuida, me defiende y aún me da la posibilidad de que mi futuro sea de poder caminar hacia adelante, que todos mis obstáculos se abren y entonces Él tiene la llave en su mano y de esa manera no va a permitir frenar los propósitos, los planes, las grandes ideas que el Señor tiene para hacer con su pueblo. Y quiero terminar este mensaje diciéndoles que Él nos va a guardar en la hora esta que nos toca vivir. Dice, yo los voy a guardar de la hora de la prueba. A otra de las iglesias le dice que ellos van a pasar la prueba. Pero a la iglesia de Filadelfia, por no haber negado el nombre del Señor y por haber guardado su palabra,
les dice simplemente: yo los voy a guardar de la hora de la prueba. Y luego viene una promesa, un regalo de Dios. Dice: retén lo que tienes para que tu corona siga siendo firme sobre tu cabeza. Y también dice: al que venciere, yo lo voy a hacer columna de mi templo, y nunca más va a salir de allí, y voy a escribir el nombre de mi Dios, de mi ciudad, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios y la cual tiene, dice, un nombre nuevo. O sea, mi hermano querido, la iglesia de Filadelfia había sufrido el cambio de identidad. Se llamaba Filadelfia, de repente vino el terremoto en el año 17 después de Cristo, tuvieron que salir fuera de la ciudad, vivir en carpas, en chozas, luego volver y descubrir que le habían cambiado el nombre a la ciudad por Nueva Cesarea, y que luego vino otro emperador y se lo cambió por Flavia. Pero todas esas movidas que hace el hombre y que hace el enemigo no tienen que asustarte en esta hora, porque los que son hijos de Dios van a ser columnas que van a sostener la obra del Señor. Saben que pueden habernos cerrado las iglesias, pueden haber dejado de que las reuniones, las convenciones, los congresos y cuánto evento hemos tenido en el año se hayan suspendido, pero la iglesia no está sostenida por solamente reuniones importantes que hemos hecho, sino que está sostenida por columnas. Y las columnas eres tú, hermano, soy yo, somos cada uno de los que cada día, en medio del temblor, en medio del terremoto que el enemigo quiere traer sobre nuestras vidas, tratamos de mantenernos firmes, derechos. Entonces el Señor nos reconoce que somos los sostenes, la columna sobre la cual se asienta el techo de la iglesia. Así que, hermano, a mantenerte firme, porque si te tuerces, si te doblas, si te rindes, si te caes, si te desanimas, si entras en depresión, lamentablemente toda la iglesia va a sufrir. Y también no tengas miedo de que el enemigo quisiera cambiarnos la identidad. Se está hablando mucho de cambiarle el nombre a las instituciones, lógicamente siempre para mal, para lo inmoral. Se está tratando de cambiar las leyes que nos amparaban para poder tener iglesias por lo menos obedeciendo a la palabra de Dios. Hoy se está intentando cambiar para que la iglesia dé una cuenta de su economía, de lo que dice, qué predica el pastor, cómo va a recibir a las ideologías, y hasta nos pueden llevar presos. Pero no te hagas problema, porque mi Dios no ha quitado su identidad de nosotros. Seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo la iglesia del Señor, seguimos siendo de alguna manera la iglesia edificada por Jesús. Mía es la iglesia, dice el Señor, y yo la voy a edificar. Y también no te hagas problema por los cambios, estos cambios horribles que hay en el país, cambios en la ley, en la moral, cambio en las actitudes, en esta nueva normalidad o nueva moralidad que está viviendo la humanidad. No te hagas problema, porque Dios dice que Él va a seguir siendo nuestro Dios, que la casa de Dios va a seguir siendo nuestra casa, y que también todo lo que Él haga va a venir no de algún emperador humano, va a venir de su voluntad, va a venir de su corazón hacia la iglesia. Me encanta la iglesia de Filadelfia, sencilla, humilde, sufrida,
pero que había defendido dos baluartes de su testimonio: guardar la palabra y no negar el nombre del Señor. Hoy a veces cristianos, o los que se dicen llamarse cristianos, a veces venden el evangelio por alguna cosa más ordinaria, barata y silvestre. A veces cristianos que se han tomado el tiempo de estar años en el evangelio, años a veces hasta en el liderazgo, y de repente los vemos cambiando la palabra del Señor y el nombre del Señor por alguna baratija, por algún espejito brillante, por algún oropel. Oropel, entiéndase, oro falso que el enemigo nos oferta para abandonar el camino del Señor. Mantente firme, mantente en tu lugar y serás una columna en Argentina, y pronto veremos todo esto que ha venido se irá, todo esto que ha venido como prueba desaparecerá, todo lo que ha venido contra la iglesia va a caer, y entonces las verdaderas columnas seguirán estando erguidas, paradas, sosteniendo las verdades del evangelio que hemos sostenido por tanto tiempo. Así que el Señor les bendiga, el Señor les anime, y aún si algo sacude tus pies, no te hagas problema. Si hay en este día viernes un portón delante tuyo cerrado, camina hacia él, camina hacia él. No vas a dar con la nariz, porque mi Dios estará de alguna manera abriendo antes que tú llegues, y abrirá posibilidades nuevas en el trabajo, en la vida espiritual y en todo lo que hacemos y anhelamos como verdaderos hijos de Dios. Oramos al Señor y que Dios te bendiga en este día. Padre, yo bendigo a todos mis hermanos que están del otro lado, que podemos unirnos a través de este medio para mirar tu palabra, para animarnos y para escuchar que tú, oh Dios, no nos has abandonado, que tú estás hoy más firme que nunca y vas a sostener mi columna, vas a sostener mi vida, vas a sostener mi templo, mi iglesia. Tú vas a sostener, Señor, la obra, tu obra va a ser sostenida en este mundo. Te ruego que guardes y que bendigas a tus hijos, a los que están pasando por luchas, a los que están pasando por contratiempos, a los que están luchando quizás con puertas cerradas, pero hoy en el nombre de Jesús se abren y podemos pasar a una atmósfera diferente. Podemos salir de nuestro encierro y salir a una atmósfera de victoria, de triunfo, de gloria, del poder de Dios obrando en cada uno de nosotros. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas, que tú seas hoy poderoso, poderosísimo, como hemos cantado muchas veces, para hacer que toda sinagoga, que todo lugar satánico caiga delante de la iglesia y reconozcan que tú eres el Señor y que nosotros somos tu pueblo, tus hijos comprados por la sangre del Cordero, que derramó esa sangre en la cruz del Calvario para darnos todos los beneficios que estamos esperando en este momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, nos estaremos juntando el lunes, si el Señor lo permite, y de esta manera animándonos, ¿verdad? Con algún mensajito, con algún saludo, animándonos los unos a los otros a seguir un poquito más.
Ya vamos casi para final de año y muchas cosas están todavía paradas, frenadas, pero mi Dios trabaja y por lo tanto su obra no va a parar. Así que les saludo desde este lugar con todo el cariño y el amor hacia el pueblo de Dios y firmes, hermano, porque vamos a salir en victoria. Y hoy camina hacia adelante porque tu puerta está abierta. El Señor les bendiga. El Señor les ayude.